iniciar con una nueva clase de el curso de preparatoria. Estamos en la parte ya del cierre de la segunda unidad. Parecía que nos hemos ido despacito, pero creo que vamos a buen ritmo con esta cuestión, ¿no? Con videos cortitos, pero concisos y a lo que vamos, ¿no? Entonces les decía, este ya es el cierre em, de la segunda unidad, que era leer y, y resumir para aprender, básicamente. Leer y escribir para aprender. Ese es el título de la unidad, perdón. Y pues en esta parte de escribir, de redactar, la última sección o la última cuestión es justamente resumir. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito más de, el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos o cómo podemos definir o de qué manera podemos definir al resumen? El resumen es separar y descomponer los textos, o mejor dicho, este es el proceso que ya estuvimos haciendo los últimos días con la parte del análisis de textos, de la forma en cómo lo estuvimos manejando aquí, esta parte de analizar cada uno de los elementos del texto. Incluso yo les mencionaba, ven, los elementos básicos, las palabras, las frases, las oraciones, los párrafos, la estructura de los textos dependiendo del tipo de texto, la nota periodística, qué estructura tiene, un texto didáctico, qué estructura tiene, etcétera. Entonces, básicamente a eso nos referimos con separar y descomponer los textos. Separar y descomponer los textos es tratar de entender de una mejor forma cómo, cómo se analiza una redacción, ¿ok? Esta parte a mí me gusta mucho ejemplificarla o verla desde un sentido o desde un punto de vista de las reglas del método de Descartes. Descartes, cuando propuso su libro de justamente las reglas del método, él planteaba 4 pasos para llegar a un conocimiento. ¿Ok? Él hizo una teoría acerca del conocimiento y Descartes es el antecesor, por así decirlo, a la existencia del método científico. Entonces, Descartes decía que teníamos que hacer 4 pasos principalmente, que era la regla de la evidencia, la regla del análisis, la regla de la síntesis y la regla de la enumeración. Perdónenme, se me va la palabrita. La primera regla que hace referencia a la evidencia era tener en claro qué es lo que se va a estudiar o qué es lo que se va a analizar. ¿Ok? Tener evidencia de lo que vamos a estar viendo. 2, que son los más importantes y que tiene que ver con esta cuestión que estoy viendo. El análisis. Para Descartes, analizar significaba descomponer el todo en sus partes. ¿Ok? Y una vez que descompones el todo en sus partes y que cada elemento lo puedes ver y lo puedes entender de forma aislada, porque Descartes decía, es más fácil y es más sencillo ver una pequeña cosa que tratar de entenderlo todo de un golpe. Entonces, no sé si me trato de explicar, con una lectura puede pasar similar. Analízalo, ya les dije cómo era la cuestión de los libros, que por aquí dejé los libritos de ayer, el cachondeo de los libros, cada uno de sus elementos, cada una de sus partes. Ahora, pues cada uno de sus capítulos, también leerlos y analizarlos, y dentro de los capítulos, qué diferentes estructuras podemos encontrar, ¿no? Y una vez que los separas y que lo descompones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, es la siguiente regla, la síntesis. Tratar de volverlos a unir. ¿Ok? Y en ese proceso de destrozar, de deshacer y de unir, continuamente vamos a poder llegar a la enumeración, que para Descartes es el entendimiento del concepto, el entendimiento del tema. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este esquema y bajo este sentido, resumir implica seleccionar, organizar y relacionar lo leído con otros conocimientos. Y compone, sintetizar. Resumir desarrolla la capacidad de exponer las ideas centrales de lo leído. Por eso era muy importante primero ver
bien procesos de lectura, porque a través de los procesos de lectura vamos a poder identificar cuáles son las ideas principales e ideas secundarias. ¿Ok? Por medio de un resumen, damos un panorama global de lo que estamos leyendo. ¿Ok? En la cuestión del resumen, voy a insistir mucho con la capacidad de seleccionar, organizar y relacionar lo leído con otros conocimientos. Es como que la parte central, ¿ok? Y todo resumen se estructura según el objetivo que persigue. También eso es algo que deben tener muy claro. Tanto para leer como para resumir, se debe tener un objetivo de qué información o para qué voy a ocupar esta información. ¿Qué necesito hacer? Cuando realizamos una investigación, cuando se hace una tesis, un ensayo, cualquier tipo de trabajo de investigación, lo primero que nos piden es un protocolo de investigación. Y dentro del protocolo de investigación, de las primeras cosas que nos piden es el planteamiento del problema o la pregunta de investigación. Porque tratar de resolver esa pregunta de investigación va a ser el hilo conductor o va a ser lo que nos va a manejar el objetivo de la investigación. Y solamente así vamos a poder encontrar los libros y los textos adecuados que nos ayuden a resolver esta cuestión. Y el objetivo se va a volver resolver mi pregunta, resolver mi inquietud. No sé si me explico. Entonces, el objetivo es fundamental tanto para el proceso de la lectura como para el proceso de la escritura. Inclusive si solo hacemos una lectura lúdica de una novela, de un poema, por ejemplo, un poema para expresarle o para decirle a la chica que me gusta, incluso para ese tipo de cuestiones, debemos tener el objetivo. ¿Con qué palabras? ¿De qué forma? ¿Con qué autor? No voy a agarrar a lo mejor un poema de Charles Baudelaire, a lo mejor agarro este poema de Pablo Neruda. Y de Pablo Neruda no todos son de amor, muchos hay de desamor. ¿Con cuál? No sé si me explico. Incluso esa lectura debe tener un objetivo. ¿Ok? Bueno, continuemos. Entonces, se puede decir que el resumen tiene algunas partes. Un resumen tiene dos fases principalmente. El primero es la fase de la comprensión. Y la fase de la comprensión es la lectura cuidadosa, es buscar las ideas fundamentales y es encontrarle una lógica a lo que vamos a decir o a lo que vamos a hacer. Cuando hacemos un ejemplo, cuando hacemos un resumen, es más conveniente dejar de lado los ejemplos, las anécdotas y las citas, quedarnos con la carnita del texto. ¿Ok? No ocupamos todo, no ejemplificamos con los mismos ejemplos de el autor original. Normalmente los ejemplos son para reforzar los conocimientos y entonces, o en ese sentido, nosotros debemos de omitir esos ejemplos cuando hacemos un resumen. Cuando hacemos una redacción totalmente nueva, en lugar de poner el mismo ejemplo que puso otro autor, lo más correcto y lo más adecuado es que nosotros relacionemos lo que estamos leyendo con cuestiones que nosotros conocemos y poner ejemplos de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, sabemos y conocemos. Esa capacidad de relacionar conceptos que vienen en un texto y aplicarlos a nuestras vidas, ese es el punto y el objetivo, y en ese momento vamos a poder decir que estamos aprendiendo algo. Y no nada más estamos aprendiendo, vamos a tener la capacidad de reproducir, porque ¿para qué queremos resumir algo? No solamente para que nosotros lo entendamos, sino para que otro también lo entienda. ¿De acuerdo? Para eso resumimos, para eso redactamos. Pero bueno, y en la frase de producción, ya que tengo identificadas las ideas principales, ya que tengo una lógica, ya que tengo un esquema,
ya que quité los ejemplos, las anécdotas, todo este tipo de cuestiones, ahora sí, tengo la capacidad de empezar a producir mi texto, a producir mi resumen, que es la fase de producción. Y la fase de producción es redactar por medio de paráfrasis las ideas que he obtenido. Y aquí espero que recuerden lo que platicamos la clase anterior. Transcribir es un proceso y transcribir es decir tal cual las cosas. Y no digo que no se pueda transcribir en un resumen. Si van a transcribir algo, lo adecuado y lo correcto es que hagan la referencia bibliográfica adecuada. ¿A qué me refiero? A que formen un aparato crítico con un sistema de citas, el que ustedes decidan, para Harvard, el que ustedes decidan, pero tener un, ¿cómo se llama? Un aparato crítico o una referencia de dónde estoy sacando una cita textual. ¿Ok? Que eso podríamos decir que es la transcripción. Pero en realidad, en un resumen, no se recomienda transcribir. Lo que está en círculos blancos de rojo es lo que no se debe hacer. ¿Ok? Y entonces, lo que tenemos que hacer en sí es parafrasear. Y parafrasear en el sentido de los elementos que les dije de forma muy breve el día de ayer. Cómo transformar un texto en otro. Y para transformar un texto en otro, los cambios que deben de hacer deben de ir en tres sentidos. Cambios léxicos, cambios sintácticos y cambios semánticos. Los tres tipos de cambios nos ayudan para ordenar las ideas que estamos extrayendo de un texto en otras ideas totalmente nuevas y diferentes. ¿Ok? Ocupando como base y fundamento otro texto. Porque no seamos arrogantes, es que es imposible que salga el conocimiento de nosotros como por arte de magia o por antonomasia. Surge a partir de algo más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Para leer, como nos podemos dar cuenta, para leer, para escribir, para redactar, para resumir, para parafrasear, normalmente hay un método, hay una metodología y hay una forma de cómo hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, recomendaciones para poder hacer ¿cómo se llama? Un texto. Recomendaciones, perdónenme, para hacer un texto o para hacer una redacción como nosotros, que nos sea de utilidad. Espérenme, para hacer un resumen que nos sea de utilidad, debemos de observar cómo se organiza la información para entender cuál es la intención del texto. Primer punto, ya como lo vimos anteriormente, clasificar e identificar el tipo de texto, ¿ok? Y entender de acuerdo al tipo de texto cuál es su intención. Explicar qué relación tiene el título y el subtítulo con el cuerpo del texto, qué información se proporciona. Por ejemplo, este libro, ya les expliqué ayer con el libro de principios de administración pública. El libro de palíndroma no tiene un subtítulo como tal, o vamos a ver. No tiene un subtítulo como tal. Pero aquí yo había leído lo que me había llamado la atención. ¿Dónde estaba? Aquí está. Bajo su título irresponsable, este libro esconde la posibilidad de ser leído al revés o al derecho, porque Juan José Arriola escribe al derecho y al revés, sin revés ni derecho, como la botella de Klein. Pero todos sus textos están limpiamente soplados por un espíritu que parece malévolo en la superficie y en el fondo resulta bueno.
siempre es bueno decir que la superficie, lo que está en el fondo, anda mal. Siempre es bueno decir en la superficie lo que en el fondo anda mal. Perdón. Entonces, este texto, aunque no tenga un subtítulo como tal, pero la pura palabra palíndroma, que ya saben que un palíndromo es aquella propiedad de que sea lo mismo al derecho o al revés. Por ejemplo, el 101 se lee igual al derecho que al revés, por así decirlo. Es una forma de verlo, ¿no? Y a lo que voy es, ahí está ya impregnada en el título y en el subtítulo, en este caso en un subtítulo implícito, alguna información del texto, ¿no? Igual les explicaba con principios de administración pública, etcétera. Con diferentes libros, normalmente tenemos así algunas, ¿cómo se llama? Algunas pistas, ¿no? Ok. ¿Qué otra cuestión? Subraya en el texto la información que considere central para entender la nota. Les digo, si es un libro muy bonito y que desean cuidar y desean preservar, mi recomendación es que se haga con lápiz, cualquier tipo de observación, cualquier tipo de subrayado y que sea muy ligerito, por favor. No castiguen los libros. Muy bien. Tacha con un lápiz aquella información que consideres no es fundamental para entender el texto. Con la información subrayada, elabora un organizador gráfico, un cuadro sinóptico, un esquema u otro de los que hayas estudiado en la unidad anterior. Igual ya vimos varios tipos de organizadores gráficos, líneas del tiempo, cuadro de doble entrada, mapa conceptual, cuadro sinóptico, ya vimos varios y siempre la recomendación es eso. Después de leer algo, vayan haciendo sus anotaciones, vayan poniendo en un librito, una jerarquía. Bien, yo sé que mi letra es horrible, pero yo siempre hago mis esquemas muy a mi forma y muy a mi manera, donde normalmente parto de una idea principal o de lo que quiero tener, y a partir de ahí voy sacando distintas ideas. Y en realidad esos esquemas son los que a mí me ayudan para hacer las presentaciones, a saber más o menos cómo voy a acomodar la información, porque creo que sería muy tedioso para ustedes si les entrego un resumen redactado así como tal. Para la clase, por ejemplo, lo más sano es tener un mapa conceptual o tener una presentación medianamente bien acomodada y ordenada. Y entonces, de todas maneras, mejor dicho, después de hacer este esquema o esta presentación, el siguiente paso sería redactar el resumen de este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, para eso es importante o para eso es funcional en la elaboración previa de un esquema. ¿Ok? Sí, va bien, va bien, va bien. Ahora, con la información seleccionada y sistematizada en el organizador visual, empieza la fase de producción, es decir, la redacción del resumen, aplicando el proceso de generalización y construcción. ¿Qué es el proceso de generalización? Dar las anécdotas, dar los ejemplos y tratar de obtener en la medida de lo posible conceptos generales que puedan ser aplicados en distintos ámbitos, ¿ok? O construcción en el sentido también de o aplicarlo a un objetivo en particular y en concreto para ti. Toma en cuenta los siguientes aspectos. Escribe el título del texto y señala de qué se trata que se trata de un resumen.
Hay que tener presente que tu resumen debe ser muy claro con el fin de que si alguien más lo lee, pueda comprender fácilmente la idea global del texto. A partir del organizador gráfico, ordena la redacción de la información en párrafos. No repitas ideas innecesariamente ni cambies el sentido original que el autor les dio. ¿Ok? No vuelvas algo positivo en negativo, no vuelvan, o sea, no cambien la intención de cada autor. En este sentido de ordenar la redacción en párrafos, les puedo recomendar o les puedo decir que para que una lectura sea ágil, sea digerible, no sea tan pesada, un buen, una buena guía, no es una regla así súper estricta, pero una buena guía es hacer párrafos de entre 6 y 7, entre 5 y 7 líneas de largo. No se prolonguen más allá de esa cantidad de líneas, porque ahí se vuelve más tedioso. Así ver un texto, un párrafo de una cuartilla completa, qué cosa tan más pesada. O sea, no es imposible. O sea, eso más el uso adecuado de signos de puntuación, comas, puntos y comas, para poderle dar seguimiento al texto es lo más adecuado. ¿Ok? Otro consejo u otro paso para realizar un resumen es darle una lectura general a tu resumen o pide que alguien lo lea por ti. Observa que sea claro y que exprese las ideas del texto resumido. ¿Ok? Esos son básicamente los pasos que deben hacer para realizar un resumen. Justamente hoy en Classroom les voy a subir una actividad donde ustedes escojan un libro, me digan qué libro, o un texto, una noticia, lo que quieran, y me hagan un resumen, que me la manden completa y también me manden un resumen. ¿Ok? Bueno, y entonces todo este proceso es a lo que le vamos a llamar escribir. ¿Ok? Y entonces escribir, y insisto, cuando estábamos en clases presenciales, pues yo les dictaba a veces algunos conceptos, ¿no? Es una forma de resguardar. Bueno, ¿y por qué? Porque yo siempre les decía, es que escribir tiene su chiste, tiene su. Mucha gente reclama, es que ¿por qué nada más voy a escribir algo así? Es que de verdad, el escribir algo hace que nuestro cerebro, hace que nuestra cabeza cree ciertas conexiones. Es una técnica didáctica, aunque ustedes no lo creen. Pero bueno, es una forma de resguardar la memoria porque facilita la acumulación del conocimiento de un modo o ritmo que no serían posibles de otro modo. El dejar escrito algo es la mejor forma de preservar nuestra memoria. ¿Ok? Hoy en día con las nuevas tecnologías, no nada más es redactarlo, no nada más es poner en la computadora, también respaldan en varios sitios, porque también esta cuestión de ¿cómo se llama? La virtualidad de los textos hace que se vuelvan hasta cierto punto efímeros. No sabemos cuánto tiempo van a estar ahí colgados en la red. Y un libro escrito, vean, yo les decía, este libro, que es un material físico, se recuperó desde 1808 hasta ahorita. No sé si me explico. El texto escrito de forma física, de forma material, nos trae o nos ha conservado este libro por aproximadamente 200 años. Nada más para que se den una idea de cómo es que resguarda la memoria y nos ayuda a acumular información. Quien escribe
activa sus conocimientos previos, selecciona la información de forma correcta y adecuada. Les digo que yo los iba a molestar mucho con esa parte. Y pues, con eso llegamos al fin del módulo 3, chicos. ¿Ok? Nada más vamos a darle una pequeña revisadita al libro, a ver qué otra cuestión viene. Pero en realidad ya es todo lo que viene en el módulo 1, unidad 2. Estoy poniendo la presentación desde el inicio para que recuerden bien todo lo que hemos visto esta unidad, esta semana. Ah, no, vamos a mejorar el índice. Leer para aprender, resumir, escribir, el proceso de escritura y ya. Vamos a 138 nada más por no dejar pasar, pero según yo ya. Planear, redactar, revisar y reescribir. Es lo que les había dicho ya. ¿Ok? Entonces, la próxima semana nos vamos a ir con esta cuestión de analizar y escribir para comunicar. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Obtener información, lectura analítica, elementos macroestructurales del texto, diferentes tipos de textos, estrategias para comparar, lectura crítica. Y básicamente eso. Ok, ya. La próxima semanita terminamos con el módulo 1 y vamos a iniciar con el módulo 2, chicos. ¿Sí? Pues, sin más preámbulos, sin más, perdón, sin más nada, pues damos terminada la clase de día de hoy.